La noche aún no termina de irse cuando ya estás despierto. Abres los ojos en la penumbra azulada del obrador y durante unos segundos no recuerdas si todavía sueñas o si ya ha comenzado otro día igual que los anteriores. Luego oyes el leve crujido de la leña que arde en el horno, sientes el calor suave en la piel de la cara y recuerdas dónde estás, quién eres, qué te espera. Eres panadero en Sevilla, en este siglo de reyes lejanos y procesiones lentas. Y hoy, aunque casi todo parece igual, sabes que algo será distinto. No sabrías decir qué, pero lo presientes desde anoche, cuando te acostaste con una frase dando vueltas en la cabeza. Mañana deciden si sigues con la tahona. Te incorporas despacio sobre el jergón que tienes en un rincón del obrador, pegado a la pared encalada. La manta áspera se desliza por tus piernas y el suelo de ladrillo cocido está frío cuando apoyas los pies descalzos. El olor a ceniza nueva, a harina, a madera vieja, se mezcla en un aire que ya conoces bien. A tu derecha, a través de la puerta entreabierta que da al patio interior, ves una tirita de cielo aún oscuro. La ciudad duerme, pero tú no puedes. Te levantas, te anudas la faja a la cintura, ajustas la camisa remangada hasta el codo. El silencio de estas horas siempre te parece especial, como si Sevilla respirara despacio, profunda, antes de llenarse de ruido, de voces, de pregones. Caminas hacia el horno, donde las brasas arden como un corazón que nunca se apaga. Te agachas, tomas el atizador, remueves la leña con cuidado, sientes cómo el calor te sube por los brazos. Hoy no es un día cualquiera. Hoy, el maestro panadero y el dueño de la casa en la que trabajas decidirán si te confían más responsabilidad, si te dejarán llevar cuentas, tratar con los clientes más importantes, quizá, con suerte, si te permitirán poner tu nombre, aunque sea en voz baja, junto al de ellos. No lo han dicho con claridad, pero lo has oído, medio de pasada, en un comentario del maestro a su mujer anoche. Habrá que ver si este muchacho está listo. El gremio no espera. Ese habrá que ver te acompaña desde entonces, y ahora lo sientes como un leve nudo en el estómago, una inquietud que no es miedo, pero tampoco calma. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí, compartiendo este rato conmigo. Si estas historias te ayudan a descansar, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte para seguir viajando juntos a otras noches y otros tiempos. Y me encantaría saber desde dónde me escuchas. ¿En qué ciudad, en qué país estás ahora mismo mientras te preparas para dormir? Cuéntamelo en los comentarios, que los leo con mucha atención. Y ahora sí, respiramos hondo y regresamos a la Sevilla del siglo XVII. Te inclinas sobre el gran artesón de madera, ese cajón desgastado donde amasas cada noche. Pasas la mano por el fondo, sientes el polvo fino de harina pegado a la madera. Conoces cada astilla, cada muesca. Mientras buscas el saco de harina junto a la pared, escuchas el chasquido del portón de la calle al abrirse. Sabes que a estas horas solo puede ser una persona. ¿Ya estás en pie, muchacho?, pregunta la voz grave del maestro Rodrigo. Te giras y lo ves cruzar el umbral, envuelto en su capa oscura, con el gorro ladeado. Sus pasos resuenan sobre las baldosas, y un hilo de aire fresco entra tras él, trayendo un vago eco de la ciudad aún dormida. Sí, maestro, respondes, enderezándote. El horno ya está casi a punto. Rodrigo se acerca al fuego. Mira dentro con ojos expertos. No necesita tocar la piedra para saber si tiene la temperatura adecuada. Basta con la forma en que las brasas brillan, con el tono de la llama.
Tú intentas aprender ese lenguaje silencioso del fuego cada noche. Hoy vienen los hombres del gremio a probar nuestro pan, dice, sin mirarte del todo. Y quizá pase también el administrador del conde. Quiere hablar conmigo y contigo. Notas cómo se te tensa un músculo en la nuca. Sabías algo, pero no tanto. Asientes en silencio. Tragas saliva. Él sigue. No lo pienses demasiado. Haz lo que sabes hacer. La ciudad siempre necesita pan, pero no cualquier pan. El nuestro sí puede ser. Esa frase la has escuchado muchas veces, casi como un lema, pero hoy resuena distinta. Te colocas frente al artesón, abres el saco de harina y empiezas a volcar la harina blanca como una pequeña montaña en el centro del cajón. El polvo se levanta en una nube tenue que flota en el aire inmóvil del obrador. Rodrigo se quita la capa, la cuelga en un clavo de la pared y se remanga los brazos. Sus manos, gruesas y marcadas por los años junto al horno, se acercan a la harina con un respeto casi religioso. Vamos, dice, que la noche corre. Juntos, en silencio, empezáis a trabajar. Tú haces el volcán de harina. Abres un cráter en el centro, viertes el agua templada que has calentado hace un rato, añades la sal y la levadura que guardáis como un pequeño tesoro, viva, heredada, de masas anteriores. Tus manos entran en contacto con la mezcla, fría al principio, luego más tibia, más pesada. Amasas con los dedos, con las palmas, con los puños, doblando, girando, presionando. El maestro te observa de reojo, sin interrumpirte. Sabes que está midiendo la firmeza con que trabajas, la seguridad de tus movimientos, la manera en que tratas la masa que será el alimento de medio barrio. Mientras amasas, piensas en la ciudad que aún duerme tras los muros del obrador. Sevilla, rica y llena de contrastes. Por el puerto entran barcos cargados de plata de las Indias, sedas, especias, maderas. En las calles cercanas, sin embargo, ves cada día mendigos apoyados en los muros, mujeres con canastos vacíos, niños descalzos persiguiendo cualquier olor a comida. El pan está en medio de todo eso. Es moneda, es consuelo, es sustento y también motivo de pleitos cuando escasea. Mientras empujas la masa, notas que hoy, sin saber por qué, todo lo que haces pesa un poco más. Como si cada gesto dejara una huella más honda, como si alguien, más allá de las paredes, estuviera tomando nota. A medida que las primeras luces del alba comienzan a insinuarse por la rendija alta del muro, el maestro te dice: voy a la plaza a ver el precio del trigo. Tú te quedas aquí, terminas de amasar, formas las piezas y vigilas el horno. Si alguien viene, atiéndelo. Pero no te entretengas con charlas. Sus ojos se clavan un segundo en los tuyos. Entiendes que está diciéndote más de lo que sus palabras suenan. Confía en ti lo suficiente como para dejarte solo con el corazón de la tahona durante estas horas críticas. Asientes, sientes una mezcla de orgullo y responsabilidad. Rodrigo se pone de nuevo la capa, toma el sombrero y sale. El golpe suave de la puerta principal al cerrarse marca el inicio de tu verdadera jornada. Te encuentras solo en el obrador, con el calor del horno y la masa viva entre tus manos. Formas las primeras hogazas, las alineas sobre las tablas de madera, haces la señal de la cruz en cada una, costumbre que se ha vuelto gesto automático. Después te acercas al horno, abres la boca negra y respiras la ola de calor. Con la pala deslizas las piezas dentro, una a una, sin prisa, pero sin pausa. Mientras trabajas, recuerdas tu primer día en este mismo lugar,
hace ya varios años. Entonces, eras apenas un muchacho flaco, llegado de un pueblo cercano, sin más que unas manos dispuestas y mucha curiosidad. El obrador te pareció enorme, el horno te intimidó, y los primeros días te quemaste los dedos más veces de las que te gusta recordar. El maestro te reprendía, pero también te enseñaba, a su manera, con frases cortas, a veces duras, siempre precisas. Hoy, en cambio, tú diriges el ritmo de estas primeras horas. Sabes cuánto tiempo necesita cada masa, cuánto debe abrirse la puerta del horno, cuánta leña añadir para que el calor no decaiga ni se dispare. Esa seguridad recién estrenada hace que, junto al cansancio, brote algo parecido a la esperanza. Al cabo de un rato, escuchas un golpe suave en la puerta lateral que da al patio. No es el portón de la calle, es de dentro. Te limpias las manos con un trapo y vas a abrir. Es Ana, la hija del maestro, con un cántaro de agua apoyado en la cadera. Buenos días, dice en voz baja, casi un susurro, como si aún no quisiera despertar al resto de la casa. Buenos días, respondes, haciéndote a un lado para dejarla pasar. Ana cruza el obrador con paso ágil. Tiene el delantal aún limpio, el cabello recogido en un moño rápido. Coloca el cántaro cerca del artesón y se asoma al horno con curiosidad. Huele bien. ¿Estás tú solo? El maestro ha ido a la plaza, explicas. Me ha dejado a cargo un rato. Ella te mira con una pequeña chispa en los ojos. No es burla, tampoco es simple cortesía. Es como si entendiera que para ti esa frase, me ha dejado a cargo, significa mucho más de lo que dices. Entonces, hoy es un día grande, comenta, volviendo junto al cántaro. Pasará el administrador del conde, ¿lo sabes? Asientes. Lo sé, y también vendrán del gremio. Ana llena un cuenco de agua, se moja las manos y sin pedir permiso toma una pequeña bola de masa que reposa en una esquina del artesón. La palmea con habilidad, formando una torta fina. Para mi padre, dice, sonriendo apenas. Le gusta comerla recién hecha, con un poco de aceite. Le recuerda cuando era aprendiz. Sin darte cuenta, la observas trabajar. Sus manos son más pequeñas que las tuyas, pero sus gestos son seguros. Sabes que, aunque no está escrito, también ella ha crecido entre harina y hornos, aprendiendo lo que se puede y lo que no se le permite. ¿Estás nervioso?, pregunta de pronto, sin mirarte. Piensas un segundo antes de responder. Un poco, admites. El maestro dice que quieren ver si estoy listo. Siempre quieren ver si uno está listo, replica. Nunca preguntan si uno tiene ganas. La frase te sorprende. Te hace sonreír por dentro, aunque tu rostro apenas cambie. Antes de que puedas decir nada más, se oye la voz de la madre de Ana llamándola desde el interior de la casa. Voy, responde ella en dirección a la puerta. Ya me marcho, añade, mirándote un instante. Luego me cuentas cómo ha ido. Dejas que salga. El obrador vuelve a quedar en silencio, salvo por el crepitar de la leña y el leve chisporroteo de algún trozo de corteza que se tuesta en exceso. El día avanza hacia la mañana, y con él la ciudad empieza a moverse. Al poco tiempo, suenan golpes en el portón de la calle. Esta vez son firmes, rápidos, los de alguien que tiene prisa o está acostumbrado a hacerse oír. Te limpias las manos, cruzas el obrador y abres la hoja pequeña de la puerta. Afuera, la callejuela aún está medio en sombras, pero ya pasan algunos aguadores cargando cántaros, alguna mujer con cesto vacío, algún hombre con capa raída. Frente a ti, apoyado en un bastón de madera pulida,
está don Julián, el administrador del conde. Lo reconoces al instante por su sombrero con pluma, su golilla impecable, sus botas bien cuidadas. Buenos días, dice, sin perder tiempo en cortesías. ¿Está Rodrigo? ¿Ha ido a la plaza? Señor, respondes. Pero no tardará. Don Julián te observa con detenimiento, como quien valora una pieza en el mercado. Tú eres el aprendiz, afirma, más que pregunta. Asientes. Mientras llega tu maestro, quiero que me prepares un lote de pan como el de ayer ordena. Igual peso, iguales piezas. Y quiero hablar contigo sobre algo que atañe a la tahona. Su tono es serio, pero no amenazante. Te haces a un lado, invitándolo a pasar al pequeño espacio de venta que hay justo tras la puerta, donde una mesa de madera hace de mostrador. Sobre ella colocas un paño limpio, sacas algunas hogazas ya hechas de los primeros hornadas. Siéntase, señor, dices, señalándole un taburete. Él acepta, dejando el bastón apoyado contra la pared. Mira el obrador, el horno, las tablas con pan crudo esperando su turno. Sevilla está creciendo, comienza, casi en voz baja, como si te estuviera confesando algo. Cada día llegan más bocas que alimentar, marineros, mercaderes, criados, gentes de todas partes. El conde quiere asegurarse de que sus casas tengan abastecimiento seguro de pan, pase lo que pase con las cosechas o los precios. Ya has oído que este año el trigo viene justito. Has oído rumores, claro. Se habla de malas cosechas en algunas tierras, de barcos retrasados, de acaparadores. Necesitamos panaderos que podamos fiar, continúa, hombres que sepan trabajar sin hacer trampas en el peso, sin mezclar harina de peor calidad, sin aprovechar las noches para vender más de lo pactado. Rodrigo ha servido bien todos estos años, pero no podrá con todo para siempre. Y he oído que tú no eres manco con la masa ni con las cuentas. La revelación te toma desprevenido. No sabías que alguien, más allá de las paredes de la tahona, hubiera reparado en la manera en que llevas las tablillas con las deudas, en cómo sumas y restas mentalmente los encargos. Solo hago lo que el maestro me enseña, respondes, con cautela. Eso está bien, admite don Julián, pero también haces algo más. Cuando faltó harina hace unas semanas, Rodrigo estaba enfermo. Fuiste tú quien habló conmigo, quien propuso adelantar una parte de la harina que teníamos reservada para las casas de la nobleza, para que el barrio no se quedara sin pan. Podías haber callado, haber dejado que la gente se apañara. No lo hiciste. ¿Recuerdas ese día? El maestro con fiebre, sudando en su cama, la cola de vecinos en la puerta, con monedas pequeñas o con nada, solo con la urgencia en la mirada. Tú, temblando por dentro, cruzando la ciudad hasta la casa del administrador para pedirle permiso de reorganizar los sacos. Sentiste miedo de que te echara a la calle por atreverte, pero en cambio te escuchó. Te arriesgaste, dice ahora, y eso también lo ve el conde, aunque no te conozca el rostro. El silencio se instala un momento entre los dos. Después don Julián prosigue. Más tarde, cuando llegue Rodrigo, hablaremos todos juntos. Pero quería verte antes, mirarte a los ojos. El conde piensa en ofrecer a esta tahona un contrato más amplio para abastecer no solo a sus casas, sino también a algunos almacenes cercanos al puerto. Quiere continuidad, y la continuidad, muchacho, eres tú. Si estás a la altura, sientes un ligero vértigo. Un contrato así significaría más trabajo, sí, pero también más estabilidad, más harina asegurada,
menos dependencia de precios caprichosos. Podría ser la diferencia entre sobrevivir y prosperar, entre ser solo aprendiz y algo más cercano a socio algún día. Pero también implica responsabilidad ante un Señor poderoso, compromisos que no se pueden romper sin consecuencias. ¿Estás dispuesto a quedarte en Sevilla, en este horno, entre estas paredes? Pregunta don Julián de pronto. Podrías marcharte, como tantos, embarcar a las Indias, buscar fortuna en otra parte. Pero si aceptamos este contrato, necesitamos saber que no saldrás corriendo detrás del primer sueño de plata. La pregunta te atraviesa. ¿Alguna vez, al ver los grandes barcos en el puerto, has fantaseado con cruzar el océano, empezar de cero, en un lugar donde nadie conozca tu nombre? Pero cada vez que el calor del horno te envuelve, cada vez que ves a una madre irse con una hogaza bajo el brazo, cada vez que escuchas el primer crujir del pan recién horneado, sientes que tu destino está aquí, entre harina y ladrillos calientes. Miras al administrador con honestidad. He pensado en marcharme, si admites. Pero cuando me levanto a estas horas y enciendo el horno, siento que pertenezco a este sitio. No sé si es mucho o poco, pero sé hacer pan y quiero hacerlo bien. No solo para los de arriba, también para los de aquí. Si el contrato significa que el horno no se apagará, que habrá harina, que podremos seguir dando pan aunque el trigo escasee, entonces quiero quedarme. Don Julián asiente despacio. Parece satisfecho con tu respuesta. Eso quería oír, dice. No es una promesa escrita, pero es un comienzo. Se levanta, toma una hogaza ya fría de las que has colocado sobre la mesa, la pesa en la mano, casi por costumbre, y deja 2 monedas sobre el tablón. Volveré más tarde con el conde o con su escribano. Prepárate para hablar claro y para escuchar. Sale al exterior, y de nuevo la luz de la mañana se cuela un poco más en el obrador. Te quedas un momento quieto, sintiendo el latido del corazón en el pecho, como si se mezclara con el crujido de las brasas. Tienes que seguir trabajando. El pan no espera decisiones ni contratos. Vuelves al horno, sacas las primeras hornadas, alineas las hogazas sobre las tablas. El olor del pan caliente se esparce por el espacio y se filtra hacia la calle. Pronto empezarán a llegar los vecinos con sus talegas, con sus pequeñas monedas, con sus historias de cada día. Pero ahora, mientras acomodas los panes, algo ha cambiado en tu manera de mirar el obrador. Ya no es solo el lugar donde trabajas por un jornal, es un puente entre muchas vidas, entre la nobleza que paga grandes sacos de harina y las familias que ahorran migaja a migaja, entre tus manos y el futuro que se dibuja, aún borroso. No tienes mucho tiempo para pensar. La primera en llegar es doña Elvira, la viuda que vive en la esquina de la calle. Siempre viene temprano, con un pañuelo cubriéndole la cabeza y un bolso de tela remendado. Entra sin llamar, como quien entra en su propia casa. Buenos días, hijo, dice, dejando unas pocas monedas sobre la mesa. Lo de siempre. Le alcanzas una hogaza mediana, algo más grande de lo que le correspondería por esas 2 monedas. No es la primera vez que lo haces. Ella lo sabe, pero nunca lo dice. Solo te mira un segundo con agradecimiento silencioso. Hoy huele distinto, comenta, olfateando el aire, como si el pan estuviera más atento. La expresión te arranca una leve risa. ¿Será que usted viene con más hambre?, respondes. Ella se va, doblando el pan contra el pecho, como si lo llevara a resguardo de cualquier desgracia. Después vienen otros, el aguador que intercambia pan por agua algún día de calor,
la mujer del barbero, dos muchachas que trabajan como criadas en una casa grande y que aprovechan para comentar entre susurros cómo estuvo el baile de anoche. A través de esos fragmentos de conversación, te enteras de cosas que no leerás en ningún papel. Que un mercader ha regresado arruinado de las Indias, que un nuevo cuadro ha llegado a cierta iglesia, que en el mercado se habla de subir aún más el precio del trigo. Todas esas voces, todas esas vidas, se entrelazan cada mañana alrededor de tu pan. Mientras atiendes, piensas en lo que dijo el administrador del conde. Si llega ese contrato, quizá puedan comprar más trigo antes de que suba. Quizá puedan asegurar la ración para el barrio en tiempos difíciles. Pero también podría significar que los hornos trabajen casi sin descanso, que tengas menos margen para esos pequeños gestos de benevolencia con quienes traen pocas monedas. Esa tensión se instala en un rincón de tu mente. ¿Cómo mantener el equilibrio entre servir a los poderosos que sostienen el negocio y no olvidar a los que apenas pueden pagar? No tienes respuesta aún, pero sabes que será la pregunta que marque tus próximos años. A media mañana, cuando el sol ya sube sobre los tejados y un rayo de luz entra oblicuo por la pequeña ventana alta del muro, el maestro Rodrigo regresa. Trae el gesto serio, pero sus ojos brillan con algo que parece satisfacción. Ha subido el trigo, como temíamos, te dice, dejando el sombrero sobre un banco, pero el gremio nos ha permitido mantener el precio del pan por ahora, porque el barrio se acordó de cuando repartimos raciones en aquella mala semana. Tu idea no pasó desapercibida. Se acerca al horno, revisa tus últimas hornadas, toma una hogaza, la parte con las manos, examina la miga. Bien, sentencia. Sabes lo que haces. Luego, en voz algo más baja, añade: sé que ha venido don Julián. Hablaremos con él y con el escribano después de la misa de mediodía. Quédate atento. No digas más de lo necesario, pero tampoco menos de lo que importa. Sigues trabajando con él un rato. Te enseña pequeños trucos que aún no dominabas del todo. Cómo leer en el color de la corteza si el horno pide más leña o menos. Cómo distribuir las piezas dentro para que todas reciban calor parejo. Mientras tanto, el flujo de clientes va menguando. El barrio ya ha recogido su pan y ahora llega el momento de atender a criados mandados por casas nobles o por conventos. Uno de esos conventos, el de las Clarisas, manda siempre a la misma hermana, una mujer alta, de rostro franco, que aparece por la puerta con su hábito sencillo y un cesto de mimbre en el brazo. La paz sea en esta casa, dice al entrar. No menciona ninguna devoción concreta, solo ese saludo general. Lo agradeces. En el obrador prefieres que las cosas se mantengan sencillas, al margen de las intrigas y disputas de las parroquias. La paz y el pan, responde el maestro, como siempre, con una media sonrisa. Mientras despachan a la hermana, tú te ocupas de un encargo especial, unas piezas pequeñas, más trabajadas, que irán destinadas a la mesa de una familia rica para una cena. No son tan grandes como las hogazas del barrio, pero llevan una forma más cuidada, un trenzado en la parte superior que tú mismo has ido perfeccionando. Mientras trenzas la masa, escuchas a la hermana hablar con Rodrigo. Se comenta que habrá escasez, dice ella. Algunas familias se están asustando. El miedo siempre corre más rápido que la verdad, responde el maestro. De momento, Sevilla tiene trigo, pero hay que vigilar, y el pan no se puede hacer aire. La hermana asiente, recoge el pan que le corresponde, deja las monedas exactas, ni un maravedí de menos ni de más, y se va. Sus palabras mezcladas con las del administrador, con lo que has oído en las colas de la mañana,
refuerzan una idea. Lo que se decida hoy en esta taona no será solo cosa vuestra, tendrá eco más allá. Llega la hora de cerrar un momento. El maestro echa el cerrojo de la puerta para que podáis comer algo rápido antes de ir a la iglesia cercana. Ana entra con un plato de guiso sencillo y la torta que preparó antes, ahora dorada y lista. Os sentáis en un banco, tú, Rodrigo y ella, compartiendo el pan que habéis horneado. Mientras comes, el maestro te mira con seriedad, pero también con una ternura discreta que pocas veces muestra. Te traje aquí cuando apenas sabías encender un horno, dice. Hoy, los hombres del conde no vendrían a hablar con nosotros si tú no hubieras tenido el valor de ir a su casa aquel día. Lo saben, yo también lo sé, pero antes de que firmen nada, quiero oír de tu boca qué quieres tú. Podrías irte, muchacho, podrías buscar otra taona, otro barrio, otra ciudad. ¿Quieres quedarte aquí, con nosotros, con todas las responsabilidades que eso traerá? La pregunta que ya te hizo el administrador vuelve ahora, pero esta vez viene de alguien que ha sido casi un padre para ti. Te tomas un momento para pensar, masticando despacio. Miras alrededor, las paredes manchadas de harina, las tablas gastadas, el horno que respira como un animal antiguo. Quiero quedarme, dices al fin, y quiero que, pase lo que pase con el contrato, sigamos haciendo pan para el barrio. No quiero que solo horneemos para mesas ricas, mientras aquí fuera la gente viene con las manos vacías. Rodrigo te observa en silencio. Sus arrugas se profundizan un poco, como si pensara muchas cosas a la vez. Hablas como si ya fueras dueño del horno, responde, pero no hay reproche en su voz. Eso puede ser bueno o peligroso. Ana interviene entonces. Padre, si no se queda él, ¿quién se quedará? Juan es el único que aguanta estas horas sin quejarse. El único que entiende a las vecinas cuando piden fiado. El único que sabe tratar con el administrador sin agachar demasiado la cabeza. Sus palabras te ruborizan un poco. No esperabas que hablara así delante de ti. Rodrigo la mira, luego te mira a ti. Está bien, dice finalmente. Hoy veremos hasta dónde llega ese quedarse. Termináis de comer. Salís juntos hacia la pequeña iglesia cercana, dejando el horno con menos leña para que el calor se mantenga sin quemar nada mientras estáis fuera. Al cruzar las calles, sientes Sevilla ya despierta. Las voces de los pregoneros que ofrecen pescado, frutas, tejidos, el traqueteo de carros, el murmullo indefinible de una ciudad que es puerto, puerta y destino. En la iglesia, las velas iluminan las imágenes, el murmullo de rezos sube como un susurro continuo. No entras en detalles de dogmas. Para ti, este lugar es ante todo un espacio de reposo, un respiro fresco frente al calor del horno. Te arrodillas, no tanto para pedir cosas concretas, sino para poner en orden tus pensamientos. Mientras el cura recita las plegarias, tú piensas en la masa, en cómo, para que suba, necesita tiempo, calor, paciencia. No puedes apurarla demasiado, ni dejarla abandonada, y comprendes que eso mismo puede decirse de lo que estás viviendo hoy. Tu oficio, tu lugar, tu futuro se han ido amasando poco a poco. Hoy quizás sea el momento de meterlos en el horno del destino, pero no puedes controlar todo. Solo puedes estar atento y hacer lo que sabes. Al terminar el servicio, regresas con el maestro a la taona. El sol cae casi vertical ya. El calor en las calles se hace más denso. Al llegar al obrador, encontráis a don Julián esperándoos con otro hombre, más joven, con levita oscura y un maletín de cuero, el escribano del conde. Se han adelantado. Ah, por fin, dice el administrador.
El conde no puede venir, pero nos ha dado plenos poderes para cerrar un acuerdo hoy mismo, si procede. Entras con ellos al obrador. Ana se retira discretamente hacia la casa, pero se queda lo bastante cerca como para escuchar algo de lo que se diga. Tú te colocas junto al horno, no demasiado cerca, para que el calor no te atonte, pero sí lo bastante para que te recuerde que estás en tu terreno. Se sientan alrededor de la mesa de trabajo. El escribano saca papeles, un tintero, una pluma. El sonido del pergamino al desenrollarse te parece más solemne que cualquier campana. El asunto es sencillo en apariencia, explica don Julián. El conde ofrece asegurar un cierto volumen de trigo al año para esta tahona, a cambio de que se le garantice un abastecimiento diario de pan para sus casas y almacenes. Los pagos serían regulares, los precios pactados con antelación, menos sobresaltos para todos. Eso sí, en caso de escasez, la prioridad sería para las mesas del conde. Ahí está la clave. Lo sabías, pero oírlo en voz alta lo hace más real. Miras al maestro, sus ojos reflejan la misma duda que sientes tú. ¿Y el barrio? Preguntas, antes de poder morderte la lengua. Todos te miran. El maestro abre la boca como para reprenderte, pero se contiene. Don Julián inclina la cabeza, interesado. Explícate, te invita. Respiras hondo. Si hay escasez y el pan se va primero a las mesas del conde, ¿qué comerán quienes viven aquí, en estas calles? Dices. Sé que el conde paga bien y que necesita asegurar el pan para su gente, pero también sé que sin este barrio, esta tahona no existiría. Fueron ellos quienes nos sostuvieron cuando el horno se rompió y ayudaron a repararlo, quienes aceptaron panes más pequeños sin quejarse cuando el trigo faltaba. No podemos tratarlos como si sobraran. El escribano hace un gesto leve, anotando algo en sus papeles. Don Julián te mira con una mezcla de sorpresa y respeto. Hablas con mucho atrevimiento para ser un aprendiz, dice, pero no suena ofendido. Es mi pan el que sale de ese horno, respondes, sin subir el tono, y son sus caras las que veo cada mañana al pedirlo. No es atrevimiento, es responsabilidad. Hay un breve silencio. Finalmente, el administrador asiente. El conde no es un ogro, muchacho comenta. Solo quiere asegurarse. Quizá podamos buscar una fórmula intermedia. Mira al escribano. Escribe, ordena. En caso de carestía grave, la tahona se compromete a garantizar primero el abastecimiento mínimo a las casas y almacenes del conde, sin que ello suponga dejar sin pan completamente al barrio donde se ubica la tahona, al que se reservará una parte proporcional que se ajustará según las circunstancias de acuerdo entre las partes. El escribano frunce el ceño, intentando traducir a un lenguaje más jurídico lo que acaba de escuchar, pero acaba encontrando las palabras adecuadas. Tú escuchas cada una de ellas con atención. No es una solución perfecta, pero es un puente. Reconoce al menos que el barrio existe, que sus bocas también cuentan. El maestro te mira de soslayo. Puedes leer en sus ojos algo cercano al orgullo. Hay otra cuestión, añade don Julián. Rodrigo no va a estar para siempre al frente de este horno. El conde quiere saber quién queda después. No firma contratos con sombras. Se inclina hacia ti. ¿Estás dispuesto a figurar, aunque sea de forma secundaria, en este acuerdo? Pregunta. No te hablo de títulos rimbombantes, te hablo de compromisos, de poner tu nombre, aunque sea pequeño, al lado del maestro, de tener obligaciones, pero también voz, a partir de ahora. Esa es, en realidad, la pregunta que llevaba rondando desde el alba,
¿Eres solo unas manos alquiladas o estás dispuesto a ser parte del esqueleto de este lugar con todo lo que ello implica? Sientes una corriente de calor más intensa que la del horno subir desde el estómago hasta la garganta. No es miedo, es la escala de lo que te piden. Miras al maestro, esperas ver en su rostro alguna señal de que no está de acuerdo, de que quiere protegerte o mantener el control. Pero lo que encuentras es diferente. Ves cansancio en sus arrugas, sí, pero también alivio ante la posibilidad de no llevar él solo todo el peso. Y ves, sobre todo, una confianza que no se expresa con palabras. Estoy dispuesto, respondes, despacio, siempre que eso no signifique olvidar a quienes llaman a esta puerta con pocas monedas. El administrador sonríe apenas. Me parece que ya tenemos claro quién eres, dice. Escribe también su nombre, ordena al escribano, como ayudante responsable del horno. El escribano te pide que digas tu nombre completo, el de tu padre, el de tu pueblo de origen. Te oyes a ti mismo pronunciarlos, y es como si esa cadena de sílabas, que hasta ahora solo tenía valor en tu memoria, encontrara un lugar en el papel, en el mundo. Mientras la tinta se desliza sobre el pergamino, sientes algo que no sabías que necesitabas. La certeza de estar anclado, no a una obligación sin sentido, sino a una tarea, a un oficio, a unas personas concretas. Terminan de redactar el documento. Rodrigo firma primero, con letra tosca pero firme. Luego te pasan la pluma. La sostienes un instante. Notas el peso ligero en tus dedos manchados de harina. Trazas tu nombre, un poco tembloroso, sobre la línea. No es la firma limpia de un hombre acostumbrado a papeles, pero es la tuya, y queda ahí, al lado de las letras del conde. Cuando todo concluye, el escribano guarda los papeles en su maletín. Don Julián se levanta, se sacude el polvo invisible de la capa. Bienvenido al juego de los adultos, muchacho, dice. A partir de hoy, tu pan tendrá más dueños, pero también más destino. Se despiden y se van. El obrador queda, de pronto, muy silencioso. Solo se oye el leve rumor del fuego y algún crujido ocasional de las hogazas que se enfrían. El maestro suspira hondo, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante horas. No te lo diré, 2 veces comienza, así que escucha bien. Hoy no solo has defendido tu lugar, has defendido el de todos los que vienen aquí con pocas monedas. El contrato podría haberse firmado sin esa frase sobre el barrio. Habría sido más fácil, pero tú la has buscado, y eso cambiará cosas. Camina hasta el horno, mira dentro, sin realmente verlo. Cuando yo llegué a Sevilla, continúa, nadie me preguntó qué quería, solo me dijeron qué debía hacer. Tú has tenido la osadía de hacer la pregunta que yo no hice entonces. Me alegra y me asusta un poco. Pero así es como cambian las cosas, aunque sea despacio. Se gira hacia ti. Hoy, al amanecer, no sabía si podrías con todo esto, admite. Ahora lo sé, no porque seas perfecto. Quemarás panes, te equivocarás con las cuentas alguna vez. Pero ya no trabajas solo para ti, ni solo para mí, ni solo para el conde. Has entendido que trabajas para una ciudad entera, en pequeño. Eso, no todos lo ven. Sus palabras dejan en ti una huella más profunda que cualquier firma. El resto del día transcurre entre tareas habituales y una calma distinta. El barrio aún no sabe nada del contrato, ni falta que hace por ahora. Para ellos, hoy solo es un día más en el que tienen pan sobre la mesa.
Pero tú, cada vez que tomas una hogaza, cada vez que anotas una deuda en la tablilla de madera, sientes que algo en el fondo ha cambiado de sitio. Por la tarde, cuando el calor aprieta más y la actividad en el obrador disminuye, el maestro te permite salir un rato al aire libre. Caminas por las calles estrechas del barrio, oliendo el agua que tiran por las ventanas para refrescar, escuchando el canto lejano de algún vendedor de pescado. Te acercas, casi sin decidirlo, al río. El Guadalquivir late ancho y lento, lleno de barcos amarrados, de mástiles que recortan el cielo. Miras esas naves que podrían llevarte lejos, a otras tierras, a otras vidas. ¿Imaginaste más de una vez subir por una de esas pasarelas, dejar atrás el horno, la harina, el barrio? Hoy, sin embargo, el río te parece otra cosa, no tanto una vía de escape, sino una arteria que trae y lleva todo lo que hace posible tu trabajo: el trigo, la leña, la sal, las noticias. Comprendes que tu mundo no se reduce a las paredes del obrador, pero tampoco necesita romperse para que seas libre. Tu elección de quedarte adquiere entonces un matiz nuevo. No es una renuncia, sino un compromiso. Te quedas un rato mirando cómo la luz del sol empieza a descender, volviéndose más suave sobre el agua. Piensas en el contrato, en el nombre del conde, en tu firma junto a la del maestro, en la frase que, gracias a ti, reserva pan para el barrio, incluso en tiempos de escasez. Piensas en doña Elvira, en la hermana del convento, en Ana, en los criados que vienen con bolsitas de tela, en el administrador que, aunque sirve a un noble, entendió tu preocupación. Regresas al obrador cuando el sol comienza a bajar. El maestro ha dejado el horno casi apagado, solo quedan algunas brasas incandescentes. En una mesa lateral, Ana está ordenando sacos pequeños, preparando la harina para la madrugada siguiente. Has tardado, te dice, pero sin reproche. El río estaba hablador, respondes. Ella sonríe un poco. Mi padre me lo ha contado todo, añade. Lo del contrato, lo de tu nombre en el papel, lo de la frase para el barrio. Te sientas en un banco, sintiendo de golpe el cansancio acumulado. No sé si he hecho lo correcto, confiesas. El conde podría enfadarse si algún día cree que damos demasiado a los vecinos, y los vecinos podrían no notar nada, seguir como siempre, sin saber lo que se ha hablado. Ana se acerca, se apoya en el borde de la mesa. ¿Te acuerdas de aquella noche de invierno, hace 2 años, cuando casi no quedaba pan?, pregunta. Había solo 3 hogazas en el horno y 5 familias esperando fuera. Lo recuerdas bien. El frío se colaba por las rendijas. El maestro estaba fuera, intentando conseguir más harina. Tú, solo, con las 3 hogazas y las 5 miradas. Ese fue uno de los primeros momentos en que te diste cuenta de lo que significa tener pan en las manos. Partiste cada hogaza en 2, prosigue Ana. No alcanzó para todos por igual. Algunos se fueron con menos de lo que necesitaban, otros con un poco más. Pero nadie se fue con las manos vacías. No se te ocurrió cerrarle la puerta a nadie, aunque no supieras cómo iban a pagarlo. Eso también fue una decisión. No estaba escrita en ningún papel y cambió cosas. Se sienta a tu lado. Hoy has hecho lo mismo, pero en grande, dice. Has partido el pan del futuro en 2. Una parte para los de arriba, otra para el barrio. Quizá no sea perfecto, quizá un día alguien se enfade, pero si no hubieras dicho nada, entonces sí que te habrías equivocado. Sus palabras caen en ti como agua fresca. Recuerdas con claridad las caras de aquellas 5 familias aquella noche de invierno. Una madre que apretaba contra sí
a dos niños tiritando, un anciano que temblaba más por el hambre que por el frío, un joven que había perdido el trabajo y no sabía cómo mirarte sin avergonzarse. Esa noche repartiste las hogazas lo mejor que pudiste, guiado solo por la intuición de que nadie debía irse con las manos vacías. Entiendes entonces que el misterio que te acompañaba desde el alba, ese algo distinto que presentías, no era el contrato en sí, ni el papel, ni las palabras del administrador. Era la respuesta a una pregunta más honda. ¿Tu trabajo puede hacer alguna diferencia real más allá de llenar estómagos por unas horas? Hoy has visto que sí, a su escala. Has visto cómo una decisión tomada en una mesa de madera puede cambiar la manera en que el pan llegará mañana a las manos de muchos. La tarde se apaga poco a poco. El maestro os dice que durmáis unas horas antes de la próxima noche. El horno, por primera vez en todo el día, descansa casi por completo. Solo queda un rescoldo suave, una luz rojiza que parpadea en la oscuridad creciente. Te tiendes de nuevo en tu jergón, en el rincón del obrador. Esta vez, sin embargo, el cansancio no es una losa pesada, sino un manto que te cubre con suavidad. Oyes, lejanos, los sonidos de la ciudad que se prepara para otra noche. Alguna risa, algún grito aislado, el rodar de una carreta tardía. Dentro, en cambio, reina una calma densa y amable. Piensas en mañana, en el trigo que llegará, en las tablillas donde anotarás las nuevas deudas, en las hogazas que formarán tus manos. Piensas también en los barcos del río, en los discursos del administrador, en la firma que has dejado temblando un poco sobre el papel. Y sobre todo, piensas en algo muy concreto, en la próxima vez que doña Elvira entre por la puerta con sus 2 monedas. Sabes que, gracias a lo que ha ocurrido hoy, tendrás una hogaza que ofrecerle. Quizá no sea tan grande como ella desearía. Quizá tú mismo tengas que apretar las cuentas para que todo cuadre. Pero tendrás pan. Con esa imagen sencilla, una mano extendiendo una hogaza, otra mano frágil recibiéndola, el peso de tus párpados se hace irresistible. El calor dormido del horno te envuelve, como si la piedra caliente respirara despacio junto a ti. Respiras hondo una vez más. Sientes en las manos todavía el recuerdo de la masa tibia, el esfuerzo de amasar, la firmeza de la pala al entrar en el horno. Sientes en el pecho la certeza tranquila de haber encontrado tu lugar entre estas paredes de cal, entre este barrio, entre estos fuegos. La ciudad seguirá siendo grande, ruidosa, complicada. Habrá años de abundancia y años de escasez. Habrá barcos que se irán y que llegarán, contratos que se firmarán y que se romperán. Pero tú sabes que, mientras tus manos sigan entrando en el artesón de madera cada madrugada, mientras sigas encendiendo el horno antes de que amanezca, habrá algo estable en medio de todo. El gesto de dar pan. Con ese pensamiento humilde y firme, dejas que el sueño te vaya tomando. El batir lejano de un ala de paloma, el crujido casi imperceptible de una hogaza que termina de enfriarse, el susurro del aire que entra por la rendija alta del muro, todo se mezcla en una música muy suave. Cerrando los ojos, sientes que la vigilancia del día se diluye. Ya no tienes que decidir nada. Ya no tienes que hablar con administradores ni convencer a nadie. Solo te queda descansar, dejar que el cuerpo se rinda, que la mente se aquiete como el horno que apaga sus llamas, pero conserva un calor escondido. Así, entre las sombras apacibles del obrador, en la Sevilla del siglo XVII que se adormece al otro lado de la puerta, te entregas al descanso.
y el mundo por un momento cabe entero en algo tan simple como una hogaza de pan que espera la próxima aurora.